Y ayer Díaz-Canel salió a dar un discurso bastante curioso porque es primera vez que este discurso se escucha en Cuba y es con respecto a un sector dentro del Partido Comunista, la Asamblea Nacional, de los cuadros más revolucionarios, por llamarlo de alguna manera, que han salido a criticar las nuevas medidas que quiere implementar el gobierno cubano porque dicen que es capitalismo puro y duro. Yo, como quiera que sea, siempre va a ser mejor el capitalismo puro y duro que el socialismo débil e inútil. Entonces Díaz-Canel tuvo que salir, como es lógico, a tranquilizar a la parte más izquierdista de Cuba. No se preocupen que aquí no habrá pluripartidismo, aquí seguiremos con el Partido Comunista, partido único, que será quien lleve el capitalismo, las riendas de la economía de mercado. Bueno, y toda esa muela política que hay que dar en un país que lleva 67 años viviendo de la baba política, ¿me entiendes? Hay montones, millones de cubanos, yo no sé cuántos, que no están acostumbrados realmente a trabajar. Sobre todo la gente que está muy ligada a la política, no aportan nada a la economía cubana, son parásitos como tal, gente que viven de la baba, de reuniones, pero no hacen nada, no generan riqueza. Una de las razones por las cuales Cuba no avanza, porque el sistema socialista está lleno de gente que habla mucho, pero no hace nada. Y la mayor parte de la gente que podía echar adelante ese país ya se fue, ya no está ahí. O sea, se ha quedado un país avejentado, politizado, burocratizado. En estos momentos no produce. Y la verdad es que Cuba necesita la economía de mercado con urgencia porque si no ese país va a desaparecer. Y por otro lado, después del discurso de Díaz-Canel aquí en el exilio en Miami, han comenzado a salir muchas críticas diciendo, ven, ese discurso, eso es lo mismo de siempre, seguiremos con el socialismo, que el partido único, que eso nunca va a cambiar. Y la verdad es que eso no es así. Cuba, lo quiera o no, el gobierno cubano va camino a una democracia. En mi opinión, tomará al menos 2 generaciones. Se necesita que venga gente que piense diferente, que se vayan los que hoy piensan de esa manera. Pero sobre todo, una vez que muera Raúl, Cuba comenzará un cambio lógico que es imposible de detener, y es el cambio político. Recuerden que todos los que están en la mayoría de los cargos principales hoy, lo mismo militares que políticos, son gente que ya pasan los 65 años, personas que van de salida. Una vez ya muerto Raúl y comienza a retirarse esa gente, ya no hay nadie con poder absoluto para colocar en los cargos a la persona que él quiera. El Cangrejo no va a ser esa persona, Díaz-Canel tampoco, Esteban Lazo. Nadie va a tener ese poder en Cuba porque morirá el poder absoluto. Ese poder que siempre recae en los hombros de una sola persona. Primero en Fidel, luego en el hermano. Una vez muere el hermano, se acabó la estirpe, al menos la estirpe política. Ya los que quedan no tienen remotamente la ascendencia sobre el país. O sea que Cuba va a comenzar a cambiar inmediatamente muera Raúl. Lentamente, poquito a poco. Muchos temen que Cuba termine como China, Vietnam, Corea del Norte, con un partido comunista único controlando la economía. Pero la verdad que los asiáticos son una cosa y los occidentales son otra. Los asiáticos en su raza, en su formación cultural, son gente bastante sumisa. Lo que les imponen se queda. Pero además esos países como Vietnam, Corea del Norte han tenido la influencia, el apoyo comunista chino. O sea que por lo menos se han podido agarrar a esa tendencia de partido comunista único. Aquí no. Aquí con Estados Unidos a 90 millas, con la influencia económica que impone este país en cualquier país de Latinoamérica, más los demás países de Latinoamérica que son democracias, a Cuba le va a ser imposible sostener el partido único, imposible. Cuba va camino a una democracia, quieran o no, los que estén hoy en el gobierno, porque es un cambio que será lógico. Cuando muera Raúl, el poder político será dividido entre varios grupos de poder y ya el establecimiento de esos grupos de poder es el comienzo de una democracia, porque nadie va a poder imponer su propia voluntad como hacían los hermanos Castro para que el país vaya por un mismo lado. No. Esa gente van a decidir entre ellos, se van a poner de acuerdo porque nadie tiene el poder absoluto y eso es democracia. Ahí empieza. Así que todos los gritos que estén metiendo hoy los políticos, la gente del partido, la Asamblea Nacional, eso no va a pasar. Cuba va a cambiar. ¿Cuándo será Cuba un país democrático? Bueno, esa es la pregunta del $1.000.000. Nadie sabe. Pero ahora, si no comienzan a cambiar lo más pronto posible, será más tarde. Mientras más tarde se demoren en implementar estas medidas, más tarde se volverá Cuba una democracia. Así que, Cere, vamos, los políticos cubanos, dejen la baba, Cere, trabajen, coño. Para las transmisiones en vivo, suscríbanse a mi canal de YouTube, @Mancebo5. Nos vemos en el próximo streaming.